Cuando yo no conocía a la iglesia, yo pensaba que la única actividad que se desarrollaba en ella era la misa del domingo. Y como a lo que yo iba era solo a la misa del domingo, entonces no se me ocurrió pensar que además de la misa a la que yo iba, había más misas. Y entonces yo recuerdo que pensaba, ¿cómo no fui sacerdote? Porque en aquel entonces yo tenía el hábito de leer, leía mucho, y yo decía, estoy ahí en las noches poniéndome a leer en algunos momentitos que tengo, o a mediodía, en el trabajo que salgo a comer y que tengo oportunidad de leer un poco. Y decía yo, si fuera sacerdote, pues tendría oportunidad de leer todos los días, todo lo que yo quisiera, y me imaginaba leyendo horas y horas y horas todos los días. Porque yo pensaba que a lo único que se dedicaban los sacerdotes, pues era dar misa los domingos, una misa. Decía yo, 1 hora de trabajo a la semana. Excelente, decía yo, ¿cómo no fui sacerdote? Después, claro está, cuando fui conociendo más, me di cuenta no solo de que había más misas durante el domingo, había varias misas en mi templo, y que había otros templos en donde no había 2 misas o 3 misas el domingo, sino que hay algunas parroquias en donde hay más de 3 misas. Ya no se diga en la catedral, en donde prácticamente están las misas una tras otra. Pero lo que también descubrí fue que no solo hay misa. Después descubrí que hay algo que se llama salones parroquiales, o bien en el caso de algunos templos es el salón parroquial, en donde tienen la oportunidad de tener solo uno. Y en las parroquias o en los templos en donde no hay salones parroquiales, es el mismo templo, es el mismo edificio que durante el domingo sirve para las misas, se convierte en el salón parroquial, y ahí se imparten talleres, se imparten cursos, se imparte crecimiento de todo tipo. Y claro está, también después me di cuenta que hay misa entre semana. Para si tú no sientes que es suficiente con ir a misa los domingos, infórmate en tu parroquia, y seguramente en tu parroquia vas a encontrar que hay misa entre semana, ya sea en la mañana o en la tarde, o en ambos, en la mañana y en la tarde. O si tu parroquia no las tiene, seguramente la parroquia de enseguida, una parroquia que esté cerca de tu casa, seguramente ahí sí hay misa diaria, por si quieres hacerlo. Pero a lo que voy es a que descubrí que hay cursos de todo tipo, de Biblia, de oración, de liturgia, de apologética. Hay cursos de lo que tú quieras, incluso vas a encontrar hasta de superación personal. Y ya yo tenía visto todo eso, e incluso pues he participado de muchos de ellos. Estoy hablando de hace años, cuando yo empecé a descubrir todo esto, que había cursos, talleres. Pero cuando me sentí mucho más beneficiado de ello, fue en cierta ocasión en la que un día por la mañana me estaba bañando y sentía ira, sentía mucha ira en mi corazón. Mi mente estaba turbada, mi mente estaba muy confusa, muy confundida, me sentía muy extraño. Entonces le comenté esto a mi esposa antes de irme a trabajar. Le comenté a mi esposa que me sentía de esa forma. Y ella me dijo, ¿sabes lo que pasa? Dice, es que tú tienes ira. Tienes coraje por algo o con alguien. Tienes mucho coraje.
Y eso es lo que te tiene de esa forma. Estás muy molesto, por eso sientes esa ira. Pero era un desasosiego que yo nunca había sentido, era una sensación bastante desagradable, dañina. Me dolía mi estómago. Y cuando ella me dijo eso, de que lo que pasaba es que yo tenía coraje con algo o con alguien, yo en primera instancia le dije que no era cierto. Y pues ella solo se me quedó viendo. Ella me lo dijo con la sabiduría que muchas veces tiene la persona que ve los problemas de fuera. Cuando estamos en el problema muchas veces no lo vemos, pero cuando alguien está fuera y ve, fácilmente puede identificar qué es lo que nos pasa. Lo que pasa es de que estamos cegados, el mismo problema nos ciega, y yo de inmediato le dije, no es eso. Evidentemente era algo, y yo, sin embargo, yo descarté de inmediato, no es eso, como si supiera qué era. Le acababa de decir que no era, o sea, le acababa de decir que no sabía cuál era la causa de mi problema, y ella en cuanto me dijo, yo le dije que no. Así pasa, así de turbados estamos, precisamente porque el problema nos agobia, nos tiene con los ojos cerrados, el corazón cerrado, el corazón duro, y le decimos a Dios, respóndeme, dame una respuesta, dame una pista por dónde soluciono mi problema. Y el Señor nos habla muchas veces a través de las personas que están cerca de nosotros, y nosotros le decimos no es eso. Cuando le estamos diciendo, Dios, dime por dónde, el Señor nos dice y nosotros le cerramos la puerta. El problema mismo muchas veces provoca eso, nuestra ceguera, nuestra sordera. Y me fui a trabajar, pero en todo el día no dejé de pensar en ello. Y llegó un momento del día, pensando en lo que mi esposa me había dicho, en el que caí en la cuenta que era cierto. Y no tenía coraje por algo, tenía coraje con alguien. No era ella, era alguien. Y supe específicamente por qué, porque recordé ciertos momentos, recordé ciertas cosas, y me di cuenta que efectivamente tenía coraje con alguien, y que se había convertido, quizá con el paso del tiempo, en ira. Y cuando caí en la cuenta, le llamé por teléfono a mi esposa y le dije, ¿sabes qué? Tenías razón. Discúlpame porque no te escuché, tenías razón. Ya sé con quién tengo ese coraje. Y ella me dijo, entonces dice, yo te recomiendo que vayas y hables con el Padre. En nuestra familia se convirtió en un hábito desde hace mucho el que cuando hay que consultar algo con un sacerdote, nosotros buscamos ese consejo, esa ayuda. A veces hemos encontrado la ayuda con sacerdotes que son maestros en el seminario, dependiendo de lo que se necesita. A veces ha sido nuestro párroco, en otras ocasiones ha sido algún sacerdote amigo de la familia, que en algún momento esos sacerdotes de alguna forma se han como dado a conocer por ayudar en ciertas circunstancias de la vida de nosotros, de las personas, como personas individuales o como matrimonio o como padres. Hay sacerdotes que se han destacado, por ejemplo, por ser muy buenos confesores, otros por dar muy buenos consejos, otros que han estudiado derecho canónico y que nos pueden iluminar al respecto, ¿verdad? Con respecto a lo que es correcto o incorrecto dentro de la iglesia. Y en esa ocasión, pues mi esposa fue de inmediato su respuesta, me dijo, ¿por qué no vas con el párroco y platicas con él? Y yo no quise por segunda vez en el día decirle, no, no quise, porque ya me había equivocado en la mañana, ya no quise equivocarme a mediodía. Y le dije, sí, está bien, voy a ir. Y llamé a la parroquia y el párroco me dijo que iba a confesar a las 6 de la tarde.
Y me dijo, tú espérate cuando esté la fila de la gente que se esté confesando. Si tú no puedes llegar a confesarte, tú espérate, me dijo. Y al final te confieso a ti. Tú llegas a la hora que se terminan las confesiones y te hago un espacio y te confieso a ti. Y entonces yo dije, pero pensé, yo lo que estoy pidiendo es una cita para platicar. Y él me citó para confesarme. Y no quise equivocarme en la tarde. Ya me había equivocado en la mañana. Evité equivocarme a mediodía cuando mi esposa me recomendó ir a platicar con el párroco. Y no quise equivocarme diciéndole al párroco que no necesitaba confesarme, que lo que necesitaba era platicar con él. Y le dije que estaba bien. Se llegó la tarde y yo llegué con él y me confesó. Y entonces mi confesión fue precisamente lo que yo quería platicar con él, que tenía ira, pero que se había convertido en una ira que me estaba doliendo mucho, que me estaba incluso ya causando dolor físico, pero que era una ira que yo no había detectado, que yo no había visto. Era una ira que quizá había estado por ahí por muchos años, pero que yo no había notado, que no conscientemente no me había dado cuenta. Y entonces él me dijo, pero tu ira no ha provocado algún daño. Y yo pues no pude negarlo, puesto que si no me había dado cuenta que tenía eso dentro de mí, clavado en mi corazón, esa ira, esa espina en mi corazón, pues tampoco podría asegurar que esa ira no había hecho daño. Quizás sí, si inconscientemente tenía aquello, quizá inconscientemente me había desquitado. Y yo le dije que no sabía. Y entonces me dijo, está bien, te voy a absolver y te voy a dar una penitencia muy especial. Me dijo, este martes inician unos talleres de sanación aquí en los salones parroquiales, son de 8 a 10 y duran 11 sesiones. Son talleres de sanación por un equipo muy preparado y van a iniciar por primera vez en esta parroquia el martes. Y eso es lo que yo te voy a poner como penitencia, que asistas a esos talleres. Y asistí a esos talleres, fueron 11 martes de 8 de la noche a 10 de la noche. Y eran específicamente de sanación, solo hombres. ¿Cuál era la intención de que fuera solo hombres? Pues es obvio, la intención era precisamente que existiera la libertad de poder hablar. Y aquellas sesiones consistían en la primera hora se impartía un tema relacionado con la sanación, o eran evidentemente 11 temas que iban progresivamente llevándonos al perdón, a esa sanación que pasa por el perdón. Toda sanación tiene que pasar por el perdón. Y la siguiente hora consistía en reunirnos en grupos, en unos grupos pequeños con un monitor. Éramos 4 personas de las que estábamos llevando el taller con un monitor, una persona preparada para llevar aquel monitoreo que tenía relación con el tema, pero ahí nos tocaba a nosotros hablar. En la primera hora escuchábamos y en la segunda hora era nuestra oportunidad para sacar todo aquello. Y no solo yo, sino todos los que estábamos ahí tuvimos oportunidad de decir, de hablar. Unos al principio quizá no tan abiertos, no tan conscientes de cuál era nuestro problema, de qué era lo que necesitábamos sanar. Otros ya más conscientes. Incluso también lo que hacían era que cuando nos encontrábamos ahí 2 personas que éramos conocidas de la escuela o que éramos vecinos o algo así, siempre nos separaban, nos ponían en grupos con personas que no conocíamos antes del taller, precisamente por lo mismo, para que tuviéramos esa posibilidad, ese espacio, esa oportunidad
de decir todo lo que quisiéramos decir, como lo quisiéramos decir. Y ahí va a estar parte de nuestra sanación. Ese taller me sirvió mucho. Ese taller me sirvió mucho para lo que yo necesitaba, que era sanar, o por lo menos empezar a sanar, y ya yo tener las herramientas para seguir en ese camino de sanación, para encontrar otra vez la paz, esa paz que había perdido. Era algo que estaba oculto, pero ya estaba saliendo, ya me estaba haciendo un daño físico y tenía que sanarlo. Y la iglesia, a través de esos talleres, de esos cursos, de esas capacitaciones, me dio esa oportunidad. ¿Cómo no voy a estar agradecido con mi iglesia que se preocupa por ocuparse de proveernos a nosotros, los fieles de la iglesia, las oportunidades, los espacios, la posibilidad de tener lo que necesitamos? En este caso yo necesitaba sanación, pero si tú necesitas aprender a orar, hay cursos de oración. Si tú necesitas aprender de Biblia, hay muchos cursos de Biblia. Si tú necesitas aprender liturgia, si tú quieres aprender todos esos actos, esos símbolos, el por qué los colores que se ponen en el altar cuando son ciertas épocas de la iglesia como Navidad o Adviento, y por qué el sacerdote a veces va de verde, a veces va de blanco, a veces va de rojo, a veces va de morado. Por lo general no llegan de morados. A veces el color litúrgico es el morado en ciertas fechas. Si te interesa saber todo eso, hay cursos. El punto es, ¿qué necesitas de la iglesia? ¿Qué necesitas? ¿Un consejo? ¿Orientación? ¿Aprender? ¿Crecer? ¿Necesitas el perdón de Dios? ¿Necesitas ser guiado hacia qué misión tienes en la vida? ¿Cuál es tu misión en la vida? ¿Has escuchado por mucho tiempo que tú tienes una misión? Que todos hemos venido al mundo con una misión y que Dios está esperando que la cumplamos. Y que Dios nos ha dado las herramientas y los medios para llevarla a cabo. Y sin embargo tú dices, pues yo que más que pongo atención, no sé cuál es mi misión. Si necesitas guía, la iglesia es el guía. La iglesia nos puede decir. Es cuestión solamente, te voy a decir qué es lo que tienes tú que hacer en este momento. Si tú tienes una necesidad, si tú necesitas algo, si tú tienes una duda sobre la iglesia, lo que sea, toma el directorio telefónico. Si no tienes el teléfono de tu parroquia, toma el directorio telefónico y busca el teléfono de tu parroquia y llama por teléfono. Ni siquiera tienes que ir. Y si en tu parroquia en ese momento no hay servicio de atención telefónica, llama a otra parroquia o llama al obispado. En mi diócesis es un arzobispado, es un arzobispo el que guía la diócesis. Entonces, en mi caso se llama al arzobispado. Y ahí puedes llamar y puedes decir, oiga, necesito esto, ¿me puede orientar a dónde puedo llamar? Y por teléfono puedes hacerlo. Y seguro, yo te lo garantizo, seguro vas a recibir la orientación y en algún momento, pronto, vas a estar sentado o escuchando la voz de alguien que te va a decir exactamente qué necesitas hacer. O cuando hay un curso de aquellos. Si por ejemplo tú, como en mi caso, necesitas sanación, yo te aseguro que en tu diócesis, en tu ciudad, hay cursos de sanación. Hay un curso, hay un taller de sanación al que tú puedas ir. La iglesia nos provee todos esos elementos. Lo que pasa es que como yo, creemos que la iglesia se limita a dar misa. Y así muchas veces mandan a la iglesia, ¿verdad?, que se vaya a dar misa, porque creemos que es lo único, y no es así. En ese taller de sanación yo encontré lo que buscaba y más. ¿Necesitas tú eso? ¿Necesitas otra cosa? La iglesia te lo puede dar.
Nosotros siempre que hemos buscado guía, siempre hemos encontrado la manera de al final estar sentados frente a un sacerdote. Los sacerdotes son personas muy ocupadas, sí. Sin embargo, siempre ha habido la manera, siempre hemos tenido ese privilegio. Y es un privilegio que no es propio nuestro. Dirán ustedes, pues tienen mucha suerte o es por algo, porque tienen influencias. No, mi esposa y yo somos laicos. Simplemente laicos. Y siempre hemos tenido la oportunidad de que un sacerdote nos atienda y nos oriente. Y siempre hemos obtenido de la iglesia lo que hemos necesitado de ella. ¿Por qué? Porque la iglesia no solo se dedica a dar misa, que ya de por sí, y eso también lo aprende uno en los talleres y en los cursos, aunque solo se dedicara a dar misa, eso sería suficiente. Amén. Pues que así sea, con el favor de Dios. A buscar, porque el que busca, encuentra. Amén. Bendiciones.